Voy a hacer primero una presentación de la monografía, arrancando del contexto en el que se desarrolló, después presentando brevemente a las personas que participaron, después haré una introducción del porqué de estos dispositivos, su razón de ser y su futuro. A mi juicio, repasaré brevemente lo que es el índice de la monografía y presentaré uno de los ejemplos que se desarrollaron, que es un edificio con disipadores dependientes del desplazamiento. Tuve el honor de coordinar este equipo, en el que participamos más de 20 personas. Por el tiempo, la duración que debe tener esta sesión, pues no pueden hablar los 20, con lo cual lo hemos limitado a 3 presentaciones. Una de Nelson Betancourt, otra de Jorge Cascales y la mía que acabo de comentar. Pero bueno, aquí tenéis la lista de todas las personas que han participado y a las que quiero agradecer profundamente también todas las aportaciones y todo el tiempo que han dedicado, como ha dicho Alejandro, por amor al arte a este trabajo. Me gustaría resaltar el contexto en el que se desarrolló la monografía. La monografía arrancó en 2018 y terminó en 2023, 5 años aproximadamente. En paralelo, bueno, no en paralelo, pero poco antes se habían iniciado los trabajos del Project Team 1, del PT1, que por encargo del Comité Europeo de Normalización se realizó dentro de este Project Team, y durante 4 años se realizó el primer borrador de lo que es la parte, digamos, la parte más neurálgica del Eurocódigo 8, que es la parte 1.1 de la segunda generación. Dentro de este Project Team 1 se desarrollaron 2 capítulos. Uno fue una actualización de algo que ya existía en la primera generación, que era el capítulo de las estructuras con aislamiento de base, cuyo ponente fue Thomas Wayne. Bueno, éramos 7 personas, nos organizábamos por temas, cada uno se encargaba de hacer la propuesta de uno de los temas, pero después todo se discutía dentro del equipo. Y después yo me encargué de redactar un nuevo capítulo, que ha acabado siendo el capítulo 9 de la parte 1.2, porque se llevó a la parte 1.2, la parte 1.1 tenía demasiado material, que es el proyecto de estructuras con sistemas de disipación de energía. Entre el año 2018 ya disponíamos de ese primer borrador que había realizado el PT1, y a partir del 2018, pues este primer borrador pasó al Comité General de la parte 8, el Comité Europeo, donde hay cerca de 100 personas, y pues durante 6 años aproximadamente se fue refinando, se hicieron modificaciones y diferentes cambios, y este filtrado del primer borrador a través del Comité 8 coincidió en el tiempo con el desarrollo de esta monografía. Lo cual pues permitió, como ha dicho Alejandro, ir incorporando novedades, y el resultado es que la monografía actual está completamente actualizada, es decir, tiene los cambios que se hicieron ya a última hora en el año 2023, porque después del 2023, en lo que es el capítulo 8 de aislamiento de base y estructuras con disipadores, el capítulo 9 no hubo ya más modificaciones, salvo pues temas de terminología o temas menores. Con ello, lo que quiero decir es que esa monografía está perfectamente en línea y actualizada a lo que es la segunda generación del Eurocódigo 8, que está ya terminada, y concretamente esta parte de las estructuras con disipación de energía y con aislamiento de base, pues el mes que viene va a salir a voto formal último, el voto formal ya definitivo, que es el último paso para que dentro de poco tiempo reemplace la primera generación de los eurocódigos. Y dicho esto, me gustaría hacer una breve introducción enlazando con lo que ha comentado ya Alejandro. Las estructuras resistentes convencionales, que siguen siendo pues las que se proyectan en mayor medida en España, desde luego, y en la mayor parte de los países con cierto nivel de sismicidad del mundo también.
La filosofía se basa en dotar la estructura de una adecuada combinación entre rigidez, resistencia lateral y capacidad de deformación plástica. Las normas, desde aproximadamente los años 80, incorporando trabajos que fundamentalmente de Delechos y de Newmark, incorporaron el concepto de la ductilidad, permitiendo que frente a sismos severos las estructuras entrasen en la zona no lineal, en el régimen plástico de una manera importante, pero eso sí, sin que colapsasen, es decir, sin que provocasen la pérdida de vidas humanas. Era la solución para poder hacer frente a un tipo de acción, la sísmica, que se distingue de la acción gravitatoria en dos cosas muy importantes. La primera es que la probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero por otra parte el nivel de intensidad de las cargas es muy elevado, con lo cual la única manera de abordar estas peculiaridades de la acción sísmica con unos costes razonables era permitir que las estructuras deformasen plásticamente, habida cuenta de que lo más probable es que después de un terremoto severo esas estructuras hubiese que demolerlas porque el nivel de daño era excesivo, o simplemente el nivel de daño no quiere decir que que hayan fisuras generalizadas por toda la estructura, en el caso de estructuras de hormigón armado, simplemente con que las deformaciones remanentes de las plantas pues superen el 0,5%, esa estructura ya no es económicamente viable el recuperarla y hay que demolerla. Hasta los años 80 aproximadamente del siglo pasado, esta fue la única filosofía de proyectos sismo resistente. Esta filosofía entró en crisis sobre todo tras los terremotos de Northridge del año 94 en Estados Unidos y el terremoto de Kobe en Japón en el año 95, que dejaron patente pues, los problemas que tenía este planteamiento tradicional. Concretamente, los daños que provocaron estos dos sismos fueron muy elevados, no solamente en términos de pérdidas de vidas humanas, que es el principal efecto negativo de los sismos, sino también en términos de pérdidas económicas, de interrupción de actividades, etc. Y eso dio lugar, o fue lo que desencadenó o provocó un cambio de paradigma en la ingeniería sísmica hacia lo que se llama el proyecto basado en prestaciones, o en inglés el Performance-Based Seismic Design, y que es hacia donde se dirige la ingeniería sísmica actual. Es decir, dentro de ese nuevo paradigma lo que persigue es no solamente evitar la pérdida de vidas humanas, sino de controlar el daño y poderlo predecir de manera cuantitativa, de forma que se le pueda ofrecer al cliente, al promotor, al usuario, pues una serie de soluciones y cada solución con un coste asociado en caso de un terremoto severo para que elija. Puede elegir el que frente a un terremoto severo pues su edificio se quede sin daños y sin interrumpir las actividades, o para reducir el coste pues admitir un determinado nivel de daños, pero que ese daño se pueda cuantificar y se pueda saber también a qué distancia, entre comillas, nos quedamos del colapso con una determinada solución sísmica y con un determinado método para verificar la estructura. Esa distancia, entre comillas, frente al colapso, que es lo que también determina el nivel de seguridad que tiene la estructura, no se puede cuantificar, por ejemplo, cuando se utilizan los métodos tradicionales basados en fuerzas, a los que hizo referencia también Alejandro, sino que hay que pasar a métodos más modernos, como son los métodos basados en desplazamientos o los métodos basados en energía, de los cuales hablaré un poco más adelante y que son una parte también neurálgica de esta monografía y también de la segunda generación del Eurocódigo 8. Una manera de materializar este paradigma del proyecto basado en prestaciones, es decir, de controlar el daño, consiste en utilizar sistemas avanzados de protección sísmica y concretamente, no son los únicos, pero de los dos de los que se ocupa esta monografía es la tecnología, la técnica del aislamiento de base y la tecnología o la técnica de la adición de disipadores de energía. Ambas soluciones se enmarcan dentro de lo que se llaman los sistemas de control pasivo y con esos sistemas innovadores
se pueden conseguir en primer lugar prestaciones en las construcciones a niveles inimaginables y que son inalcanzables con estructuras convencionales. Por ejemplo, mediante el aislamiento de base se pueden llegar a reducir las aceleraciones de respuesta en caso de un terremoto muy severo por debajo del 20% de la aceleración de la gravedad. Y, por otra parte, permiten también controlar, minimizar o incluso eliminar los daños en caso de un terremoto severo, evitando, por lo tanto, el tener que demoler y reconstruir el edificio o la construcción o el puente, y evitando también, si es necesario, la interrupción de las actividades de la construcción. Es decir, se pueden conseguir objetivos de sostenibilidad, porque el demoler y el reconstruir es una actividad que tiene un impacto medioambiental muy importante. La industria de la construcción es una de las más contaminantes. Y, por otra parte, se contribuye también con estos sistemas a incrementar la resiliencia de las estructuras y de las construcciones, porque se pueden seguir utilizando, como he dicho, después de un sismo severo. Mediante la técnica del aislamiento de base, lo que se pretende es alargar el periodo fundamental de vibración de la construcción para alejarla del rango de la región de periodos en la cual los terremotos suelen introducir mayores cantidades de energía. Hoy por hoy el aislamiento de base es la mejor estrategia de proyecto sismo resistente que existe, y las estructuras con disipadores probablemente en el futuro sobrevivirán en la medida en que puedan acercarse a las prestaciones que se pueden conseguir con esos sistemas de aislamiento. Pero claro, hay que pagar también un precio, y el precio son los desplazamientos. Para reducir aceleraciones, a cambio hay que permitir mayores desplazamientos, que en el caso de edificios pues, son normalmente difíciles de acomodar, porque si son estructuras que tienen edificios colindantes, pues desplazamientos de medio metro o más, pues difícilmente se van a absorber dentro de una ciudad donde el espacio es caro y no se pueden dejar pues, zonas alrededor del mismo. Pero son más factibles en el caso, por ejemplo, de puentes. Y, por otra parte, las estructuras con disipadores de energía lo que hacen es aprovechar los desplazamientos o las velocidades relativas entre puntos, propiciando que la estructura sea flexible, de manera que esos desplazamientos sean significativos, y aprovechar esos desplazamientos, esas velocidades, para disipar energía mediante dispositivos que se colocan conectando estos puntos donde esos desplazamientos o velocidades relativas son mayores. De esa manera, en esos dispositivos se disipa la mayor parte de la energía que introduce el terremoto y se libera al resto de la estructura principal, de esa responsabilidad. Además, con la ventaja de que estos dispositivos normalmente se colocan en zonas de la estructura que son fácilmente accesibles e inspeccionables y funcionan pues, como fusibles sísmicos. Después del sismo se pueden reemplazar por otros disipadores, o si se puede evaluar de una forma fiable el nivel de daño, pues normalmente un disipador, por ejemplo, dependiente del desplazamiento, la capacidad que tiene de disipación de energía es bastante mayor de la que demanda un único terremoto, aunque sea un terremoto fuerte. Con lo cual, no necesariamente hay que sustituirlos. Hoy en día, la efectividad de las estructuras con disipadores de energía está fuera de toda duda, y su empleo, de hecho, está creciendo de forma exponencial, especialmente en países de alta sismicidad, como Estados Unidos o como Japón, y particularmente en estructuras singulares, aunque no solamente singulares. En Japón, por ejemplo, los disipadores de energía los anuncian en viviendas unifamiliares de madera como sistema de protección. Y en el futuro yo creo que se plantearán pues, como sistema para aumentar la seguridad de la estructura, de la misma manera que los airbags están incorporados en los vehículos para incrementar la seguridad frente a un accidente. En Europa, sin embargo, el uso de estos disipadores, de energía, es todavía bastante incipiente. No ocurre lo mismo con el aislamiento de base, que está más extendido. Y uno de los motivos es que en la primera generación del Eurocódigo 8 no hay disposiciones, no están cubiertas este tipo de estructuras. Y es algo que se ha subsanado en la segunda generación. De todas maneras, las estructuras con disipadores de energía tienen retos por delante que hay que abordar. En primer lugar,
tienen que ser económicamente competitivas, es decir, el precio de los propios disipadores que los haga susceptibles de poder ser instalados en países pues con unos recursos económicos más limitados y en regiones no solamente de alta sismicidad, sino también de sismicidad baja o moderada. Y pasa también por desprender la normativa que regula el proyecto de este tipo de estructuras de restricciones injustificadas que, bueno, a lo mejor podía tener sentido hace 2 décadas cuando esos sistemas empezaban a utilizarse, pero hoy en día no tienen absolutamente ninguna justificación a la luz de la experiencia que hay en el uso de esos dispositivos, la cantidad de ensayos que he realizado sobre los mismos en mesas sísmicas y las experiencias que tienen sobre el comportamiento que han tenido estructuras reales equipadas con estos sistemas en terremotos recientes y fuertes pues en países como Japón. Sin embargo, hay normativas como la normativa americana que sigue entendiendo los sistemas de disipación de energía como algo auxiliar destinado a mejorar, a ayudar a la estructura principal, a mejorar su comportamiento, básicamente a reducir los desplazamientos máximos. Y como consecuencia de ello, de esa filosofía o de esa concepción, pues se le imponen unas limitaciones, por ejemplo, de resistencia lateral mínima que tiene que tener la estructura principal, aunque tenga disipadores, que no tienen ningún sentido. De hecho, esas limitaciones se han eliminado de la normativa, no están en la normativa europea, y por otra parte, los métodos de cálculo que se utilizan en la segunda generación del Eurocódigo 8 para ese tipo de sistemas, uno de ellos, en el caso de las estructuras con disipadores dependientes de la velocidad, la segunda generación del Eurocódigo tiene un método que es muy parecido al método americano, de la norma americana, pero en el caso de estructuras con disipadores dependientes del desplazamiento, el método es completamente distinto porque entendemos que el método de la normativa americana no tiene una base física y no es adecuado, en definitiva. Y por eso se optó por un método basado en el balance de la energía. Y ese es el otro reto que tienen ese tipo de estructuras, es decir, para poder verificarlas, lo adecuado es utilizar nuevos métodos de proyecto y de cálculo sísmico que sean adecuados especialmente a ese tipo de sistemas. Ya en el año 2000, cuando el SEAOC americano lanzó el documento Vision 2000, en ese documento ya se habla de que hay que intentar ir alejándose de los métodos basados en fuerzas y marcaba como enfoques más prometedores en la ingeniería sísmica los métodos basados en desplazamientos, que se han convertido en la segunda generación del Eurocódigo 8 como los métodos estrella de la norma, o los métodos basados en el balance de energía. Con ellos se pueden conseguir estructuras más económicas y además más seguras. ¿Más seguras por qué? Pues porque podemos controlar la distancia, entre comillas, a la que nos quedamos de la situación de colapso. Bueno, pues dicho esto, me gustaría hablar brevemente de la monografía, sobre cómo está organizada. En primer lugar, los primeros capítulos se dedican a hacer una descripción básica del principio de funcionamiento de los sistemas, de los aisladores, de los disipadores. Después se describen los métodos para proyectar y verificar este tipo de estructuras y finalmente se presentan ejemplos reales, la mayoría de ellos, aunque no todos, para que se vea cómo se aplican estos métodos que se han definido previamente en el mismo capítulo. Por cuestiones de extensión de la monografía, únicamente se ha abordado la normativa europea, únicamente se explica la normativa europea, los eurocódigos y la normativa norteamericana. No se ha podido incluir pues, apartados que cubriesen lo que son las normas ISO o las normas avanzadas como la de Japón, aunque algunas referencias se hacen a las mismas. ¿Y cuáles son los destinatarios de esta monografía? Pues yo creo que fundamentalmente profesionales que se dedican al proyecto y cálculo estructural y también a alumnos universitarios que estén realizando cursos avanzados o másteres especialistas en escuelas técnicas. Bueno, pues a continuación me gustaría
describir brevemente los diferentes capítulos que tiene la monografía. El primero es un capítulo de introducción en el que se cuenta pues, un poco los antecedentes y la necesidad de adoptar sistemas innovadores de protección sísmica, como son el aislamiento de base y los dispositivos de disipación de energía, y su utilidad no solamente en estructuras nuevas, sino también como sistema de reacondicionamiento sísmico de estructuras existentes, edificios, puentes, etc. Y así se contemplan en la parte 3 de la segunda generación del Eurocódigo 8, en el que explícitamente se dan también reglas para reacondicionar edificios y puentes utilizando disipadores y utilizando aisladores. El segundo y el tercer capítulo se dedican a describir los principios o la base teórica o el funcionamiento los principios de funcionamiento de los disipadores dependientes del desplazamiento y de los dependientes de la velocidad. También por cuestión de extensión de la monografía, que llegó a casi 400 páginas, no se han cubierto todos los tipos de disipadores que existen. Es decir, además de los dependientes del desplazamiento de la velocidad, están también los híbridos, están también otros que incorporan propiedades de recentrado, utilizando materiales avanzados con memoria de forma, aleaciones de níquel, titanio, etc. Pues no se ha podido cubrir todo, repito, porque había que cortar en algún momento. Bueno, pues dentro de cada uno de estos dos capítulos, 2 y 3, se describen, se explican los principios de funcionamiento, las ventajas y desventajas, se comentan también estudios experimentales que se han realizado con estos dispositivos, y también se habla de cómo proyectar el disipador como elemento estructural. Es decir, el capítulo 2 y 3 abordan los disipadores como elemento estructural y también se muestran ejemplos de implementación. El capítulo 4 trata de lo mismo, es decir, del elemento estructural aislador de base, y se explican tres tipos, los tres tipos probablemente más utilizados, el último menos, los muelles metálicos bastante menos, pero fundamentalmente se centra en los aisladores elastoméricos y los aisladores de tipo péndulo que permiten el deslizamiento horizontal. Después, el capítulo 5 aborda el proyecto de estructuras de edificación mediante disipadores. Y aquí se cubre primero la normativa americana, la norma ASTE 6716, y se cubren también los eurocódigos. Hemos puesto eurocódigos y no hemos escrito Eurocódigo 8, porque el Eurocódigo 8 tiene cerca de 500 referencias a otros eurocódigos y no se puede utilizar de forma aislada. Entonces, dentro de la norma americana se describen, bueno, pues, a qué tipo de estructuras se puede aplicar, requisitos que establece, entre los cuales está, a mi juicio, injustificada resistencia lateral mínima que exige. Después, consideraciones generales, y lo más importante de este capítulo son los métodos de análisis estructural. Aquí se explican el método que utiliza para ese tipo de dispositivos la norma americana, que está basada en representar la energía disipada por el dispositivo mediante un amortiguamiento viscoso lineal equivalente, lo cual es apropiado cuando se trata de dispositivos dependientes de la velocidad, porque la naturaleza de la energía que están disipando pues es energía de tipo viscoso, pero no es adecuado en el caso de estructuras con disipadores dependientes de la velocidad, porque no existe ninguna relación ni ningún principio teórico que justifique o que establezca una relación estable entre la energía disipada por un disipador o por una estructura con disipadores dependientes del desplazamiento en el ciclo de desplazamiento máximo con un amortiguamiento viscoso lineal equivalente. Lo que ocurre es que bueno, el método funciona, da resultados razonables y es sencillo. Y ese es el principal motivo por el que, a mi juicio, se utiliza. Y entrando ya en los eurocódigos, aquí se explican
los dos métodos, fundamentalmente este capítulo, este apartado 5.2, se ocupa de explicar con detalle los dos métodos que tiene la segunda generación del neurocódigo. El primero es el método espectral no lineal, que es una adaptación a estructuras con disipadores del Capacity Spectrum Method que propuso Freeman en los años 70 y que es aplicable únicamente a estructuras con disipadores dependientes de la velocidad, y después explica el método basado en el balance energético que se aplica a estructuras con disipadores dependientes del desplazamiento. Y finalmente se comenta también la otra posibilidad, que es la de utilizar cálculos dinámicos directos, que es el método general que se puede aplicar en general a cualquier tipo de estructura con disipadores o sin ellos. Después hay un capítulo, el 5.3, que examina cómo influye en la respuesta a la presencia de disipadores. Y a continuación hay ejemplos de estructuras con disipadores viscosos lineales verificadas con los eurocódigos y una estructura con disipadores metálicos también verificada con eurocódigos. Esa estructura del apartado 5.5 es la que expondré con un poco más de detalle después de esta presentación del índice. El apartado 6 trata del proyecto de estructuras de edificios con aislamiento de base. Aquí se aborda también la norma americana con detalle, se explica con detalle y los eurocódigos, y se completa con dos ejemplos, uno utilizando la norma ASTE y el otro utilizando el eurocódigo 8. Después, el capítulo 7 se dedica al proyecto de puentes con aislamiento de base. Aquí se trata la norma ASTO, se tratan los eurocódigos, y después hay un tercer apartado, el 7.3, en el que hay varios ejemplos de puentes reales construidos proyectados y construidos con esos dispositivos, y que presentarán algunos de ellos mis compañeros Jorge y Nelson. Bueno, pues dicho esto, que sería el contenido de la monografía organizado según el índice, voy a pasar a describir brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, el ejemplo de la estructura con disipadores dependientes del desplazamiento verificada con eurocódigos que se presenta en el capítulo 5. Se trata de una estructura de uso comercial que en planta tiene 42 por 42 metros. Es una estructura metálica situada en la zona de alta sismicidad. La aceleración máxima del suelo, si no recuerdo mal, era de 0,45 G. Y que está resuelta mediante pórticos en dos direcciones, pero organizados de manera que todas las acciones sísmicas se absorben en los pórticos perimetrales en la dirección X. ¿Se puede ver mi puntero? Bueno, nadie contesta. Espero que sí. Sí se ve, sí se ve. Vale, gracias. El sismo en la dirección X, que sería la horizontal en este caso, se absorbe mediante este pórtico de aquí, de 3 vanos, y este de aquí, y en la dirección Y se absorbe mediante este pórtico de 3 vanos y este otro de aquí. El resto de la estructura únicamente está proyectada para soportar la carga gravitatoria y rigidizada en planta para que las losas horizontales funcionen como diafragmas rígidos y sean capaces de transmitir todas las fuerzas de inercia que se generan hasta los pórticos perimetrales. Bueno, pues el análisis, para simplificar, el análisis sísmico se centró en uno de los pórticos perimetrales, concretamente, bueno, son iguales en la dirección de X que en la dirección Y, porque es doblemente simétrico, y que es el que tienen enalzado en la figura de la derecha. Tiene 3 vanos, los luces son importantes, de más de 8 metros, y las alturas entre plantas son de más de 4 metros, perdón. Y los disipadores se organizaron de esta manera, son las líneas de color rojo,
Esa organización geométrica puede resultar un poco llamativa. Había completa libertad para organizarlo, para disponer los disipadores en esas fachadas como se quisiese. Y el motivo de organizarlos así fundamentalmente era para conseguir que con el primer modo se movilizase más del 90% de la masa total. Y de esa manera, no recuerdo mal si se llegó al 90 o se llegó muy cerca del 90 y hubo que combinar también el segundo modo, pero fundamentalmente se pretendía con esa disposición que en el primer modo se movilizase una cantidad de masa importante. Bueno, pues lo que es el pórtico, las vigas y los pilares se dimensionaron únicamente para soportar cargas gravitatorias y la idea era que toda la acción sísmica fuese a los disipadores. Los disipadores dependientes del desplazamiento, las estructuras con disipadores dependientes del desplazamiento, en la segunda generación del Eurocódigo 8, como he dicho antes, se tienen que verificar con el método basado en el balance de energía, que es un método que está implementado en la normativa japonesa desde hace ya muchos años. Es la única normativa del mundo que los tiene implementados. La normativa creo que es del año 2010, me parece. En el caso de Japón, estos métodos energéticos se aplican no solamente a estructuras con disipadores de energía, sino también a estructuras convencionales, sin disipadores. En el caso de la normativa europea, de momento, estos métodos se han introducido solamente para ese tipo de sistemas, aunque a nivel de curiosidad, les puedo decir que ayer precisamente tuvimos una reunión del subcomité del SF8 europeo en el que se plantearon las líneas para empezar a trabajar en la tercera generación del Eurocódigo 8 y una de las cosas de las que se habló y que se va a abordar va a ser el extender los métodos energéticos a estructuras convencionales. Eso y también abordar temas como el de abandonar de una vez los métodos basados en fuerzas y centrarse en métodos basados en desplazamientos y métodos basados en energía. Bueno, pues los métodos basados en el balance energético lo que requieren en primer lugar es analizar la estructura y para caracterizar su comportamiento en régimen no lineal, realizando un análisis mediante un empuje lateral incremental, lo que se llama en inglés un pushover analysis, pero que en este caso no se utiliza para obtener la curva de capacidad global de la estructura que se emplea en el método de los desplazamientos, es decir, la curva que relaciona, en el caso de edificios, pues el desplazamiento del nivel de cubierta con el cortante en la base, sino que aquí lo que el método energético requiere es conocer la curva de capacidad de cada planta, es decir, la relación entre el desplazamiento entre plantas, entre el nivel de techo y de suelo de cada planta y el cortante que actúa en esa planta, que es lo que hemos llamado aquí V. D es el desplazamiento entre plantas, desplazamiento relativo, DR, y V el cortante de esa planta. Entonces, las curvas de capacidad se obtienen mediante este análisis estático no lineal y lo que tienen representado aquí son, mediante esas curvas de color negro continuas, estas son las curvas de capacidad obtenidas para cada una de las plantas. Esa es la planta baja, planta 1, la planta 2, 3, 4, 5 y 6. La segunda generación del Eurocódigo, y cuando se emplea el método basado en desplazamientos o el método energético, exige que se utilicen como rigideces iniciales de los elementos estructurales las rigideces secantes, quiere decir la rigidez asociada a la pendiente de la recta que une el origen con el punto en el cual se inicia la plastificación, en el caso de elementos de hormigón armado, la plastificación de la armadura longitudinal. Y ese es el motivo por el cual este primer tramo es un tramo, bueno, estos son estructuras de acero, ¿vale? Hablo en general, en el caso de estructuras de hormigón. Con lo cual, en estructuras de hormigón también hay un tramo que es así, un tramo recto, bastante extenso. No es el caso de este ejemplo, repito que es una estructura de acero. A partir del conocimiento de la curva de capacidad de cada planta, se predimensionan los disipadores. Predimensionarlos me refiero a determinar la rigidez inicial y la fuerza de fluencia del disipador o su equivalente, que sería la fuerza de fluencia y el desplazamiento de fluencia del disipador. Ese desplazamiento de fluencia y
y ese cortante de influencia del disipador hay que ajustarlo para que cumpla dos requisitos. El primero es que la resistencia del disipador no rebase nunca la resistencia máxima que puede llegar a desarrollar el pórtico sin disipadores, y la segunda condición es que el desplazamiento de influencia del disipador sea siempre menor que el 40% de el desplazamiento de influencia del disipador sea menor que el 40% del desplazamiento de fluencia de la estructura principal. Bueno, pues con ese criterio se predimensionan los disipadores cuya curva desplazamiento horizontal cortante proporcionado por el disipador está representada aquí mediante las líneas continuas de color azul. A continuación hay que realizar verificaciones. La primera, hay dos tipos de verificaciones, que son las verificaciones principales, que se realizan en términos de energía. La primera es la de la capacidad de absorción de energía frente a terremotos frecuentes. Esta verificación lo que garantiza es que la energía que va a introducir, un terremoto frecuente, que es lo que está representado en el segundo término de esta inecuación, debe de ser siempre menor que la cantidad de energía que la estructura con disipadores es capaz de absorber y disipar sin que la estructura principal experimente ningún daño. Es decir, mientras la estructura principal se mantiene perfectamente elástica. Concretamente, este primer término del primer miembro de la inecuación representa la cantidad de energía que puede almacenar mediante deformaciones elásticas la estructura principal, y que no es otra cosa que el área de ese triángulo de aquí. Este término es la cantidad de energía que puede almacenar mediante deformaciones elásticas el disipador, que es el área de ese triángulo de aquí. Y ese tercer término es la cantidad de energía que el disipador puede disipar mediante deformaciones plásticas en los diferentes ciclos de deformación, cuya amplitud es menor que el desplazamiento para el cual la estructura principal saldría del régimen elástico y empezaría a dañarse. Por otra parte, el segundo miembro es una estimación de la energía que puede introducir un terremoto frecuente, y que en el eurocódigo se toma como una cuarta parte de la energía que introduce el terremoto, que se llama terremoto de proyecto, Design Earthquake en la normativa americana, y que se asocia al estado límite de daño significativo. Esta verificación es la primera verificación que hay que hacer, y a continuación hay que hacer dos verificaciones más que tienen que ver con la comprobación del estado límite de daño significativo, ¿vale? En la segunda generación del Eurocódigo 8 hay tres estados límites. Bueno, tres estados límites básicos, después estaría el operacional, que son comunes para puentes y para edificios, a diferencia de lo que ocurre en la primera generación, que la terminología es un poco distinta. Entonces, va a ser obligatorio verificar únicamente el estado límite de daño significativo. El estado límite operacional o el estado límite de limitación del daño frente a terremotos frecuentes, en estructuras convencionales no es obligatorio realizarlo. En estructuras con disipadores sí que se realiza a través de esa comprobación que he comentado hace un momento. Muy bien, pues volviendo a la comprobación del estado límite de daño significativo, aquí hay que verificar dos cosas. La primera inecuación de lo que trata es de asegurar que la cantidad de energía, la demanda de disipación de energía que va a tener la estructura principal, las vigas, los pilares, es menor que la cantidad de energía que es capaz de disipar la estructura principal, las vigas y los pilares de la estructura principal, sin rebasar el estado límite de daño significativo. El estado límite de daño significativo está asociado a una rotación en las rótulas clásicas que es del orden de 2/3 de la rotación última que admitiría esa rótula. Esos 2/3 es un número aproximado, ¿vale? Hay unas fórmulas para calcular exactamente. Y la segunda comprobación es el mismo concepto, pero en los disipadores de energía. Es decir, hay que asegurar que la demanda de disipación de energía en los disipadores es menor que la cantidad de energía que los disipadores pueden llegar a disipar sin que se rebase el estado límite de daño significativo. Lo que hace más complejo la complejidad de este método
por decirlo de una manera, lo más novedoso está en cómo se estiman especialmente estos dos términos del segundo miembro de la ecuación. Es decir, cómo se estima la cantidad de energía, la cantidad de energía que debe de ser capaz de disipar la estructura principal en cada planta K y la cantidad de energía que deben de disipar los disipadores también en cada planta K. Y esto se hace haciendo un planteamiento en el cual, en primer lugar, la energía total que va a introducir el sismo en forma de deformaciones plásticas, que es lo que hay dentro del término entre corchetes, y que no es otra cosa que la cantidad total de energía que va a introducir el terremoto, menos la cantidad de energía que la estructura es capaz de almacenar en forma de deformaciones elásticas, hay que repartirla entre las plantas mediante una fórmula de base semiempírica y que es la misma que tiene implementada la normativa japonesa y que procede de los trabajos de Akiyama. Bueno, la predicción de la distribución de energía entre plantas que da esta fórmula es lo que pueden ver aquí representado en esta gráfica, en la cual en el eje horizontal se representa el cociente entre la energía que tiene que disipar cada planta K mediante deformaciones plásticas dividido la energía de formación plástica total que tiene que disipar toda la energía. Entonces, cuando se aplican estos métodos, hay que ver todos los escenarios posibles que se pueden dar. Es decir, por escenarios posibles me refiero a lo siguiente. La distribución de la energía entre plantas está fuertemente gobernada por la resistencia relativa que tengan las plantas. Entonces, hay que considerar diferentes escenarios en función de, bueno, pues que se pueda dar la circunstancia de que una determinada planta pues, nos suministran un acero que tiene un límite de fluencia pues, que es un 10% inferior al acero que nos han suministrado en el resto de plantas. Eso va a provocar que esa planta tienda a acumularse en cierta medida la demanda de energía de formación plástica. Eso el método lo prevé, entonces hay que considerar diferentes escenarios y tomar la envolvente. La curva de color negro representa la predicción en el caso de que en ninguna planta se produjese, digamos, una reducción de resistencia frente al valor esperado, y la curva de color rojo es la envolvente de todos los escenarios que se pueden considerar teniendo en cuenta desviaciones posibles, repito, de resistencia incontrolada en las plantas. Después, las curvas que ven aquí con simbolitos son los resultados que se obtienen de hacer cálculos dinámicos directos con 7 terremotos, y lo he sacado aquí simplemente para que vean que con esta fórmula, que es relativamente sencilla, la predicción que se obtiene es muy buena. Y después hay que repartir esta energía que tiene que disipar cada planta entre los disipadores que tiene la planta y entre las vigas y pilares de la planta. Y eso se hace también con esas fórmulas que tienen aquí. Y con ello se obtienen las demandas de disipación de energía en la estructura principal, que es lo que tienen en la imagen de la izquierda, y la demanda de disipación de energía en los disipadores. En el caso de la estructura principal, la curva de color negro es la predicción que da el método considerando solamente el escenario de que no hubiese ninguna merma de resistencia incontrolada en alguna planta, y la curva de color rojo es la envolvente de considerar 8 escenarios diferentes. Como pueden ver, esta curva, la curva de color negro está por encima, es decir, hace una evaluación conservadora, salvo en la planta baja, que coinciden prácticamente con lo que sería la media que se obtiene de los 7 terremotos. Como saben, cuando se emplean 7 acelerogramas, la respuesta hay que tomarla como la media de la respuesta de los 7 acelerogramas, aunque hay uno que tiene una demanda anormalmente elevada, el terremoto de Cape. Pero en cualquier caso, la estructura principal, la cantidad de energía que tienen que disipar las vigas y pilares es mucho menor que la capacidad, que es lo que tienen aquí en esta columna, y que no he representado la figura porque son números de un orden de magnitud bastante mayor y prácticamente dejarían invisibles estas curvas aquí. Y por otra parte, la gráfica de la derecha expresa la demanda de disipación de energía en los disipadores, la curva negra y la roja, y por otra parte, los resultados de los cálculos dinámicos directos. Como se puede ver, la fórmula es bastante conservadora
intencionadamente conservadora, por motivos que no voy a entrar a explicar aquí, pero en cualquier caso se queda por debajo de la capacidad de disipación de energía que tienen los disipadores que se emplearon en este ejemplo y que viene dada por la curva esta con círculos de color, con círculos abiertos. Y que enlaza con lo que había dicho antes de que en general la demanda de disipación de energía en los disipadores debido a un único terremoto severo no suele agotar la capacidad que tienen los disipadores que normalmente hay en el mercado. Y finalmente decir que como comprobación adicional, no es la comprobación principal, pero hay que comprobar también los desplazamientos máximos entre plantas con este método. Y esta comprobación se hace también en términos de energía. El desplazamiento se obtiene a partir de la energía, el E sub HK, que es la energía de formación clásica total, que se ha calculado que debe de disipar cada planta, dividida por un coeficiente que es lo que se llama el número equivalente de ciclos y que está basado en cálculos empíricos, en simulaciones numéricas con montones de terremotos. Y como se puede ver, el método proporciona una predicción de desplazamientos máximos que es bastante conservadora, sobre todo en las plantas superiores. En las plantas bajas se queda pues, muy cerca del límite superior de las respuestas que se obtuvieron en este caso con estos 7 terremotos. Y con esto termino mi presentación.